de tuberculosis, la perinatal. Esa es la enfermedad de la tuberculosis alrededor del nacimiento. Es la que se produce alrededor del nacimiento. Se debe considerar como un caso probable a todo recién nacido, hijo o niña, ¿no? Hijo o hija, de madre con tuberculosis o madre gestante con alto riesgo de desarrollo de tuberculosis. Por ejemplo, VIH. Esta a su vez puede ser en hay dos tipos, la TBC congénita y la TBC postnatal. La TBC congénita es aquella que se presenta al nacer y puede ser porque la infección ocurrió dentro del útero o puede ser que se infectó durante el parto. Esa es la TBC congénita. Y la TBC postnatal se presenta en el posparto hasta los 20-28 días. ¿Ya? Por eso que existe el otro tipo, ya no TBC perinatal, sino la TBC del niño, desde los 30 días hasta los 18 años en que consideran que debemos abarcar los pediatras hasta la edad del adolescente. ¿Ya? Entonces, la TBC congénita la vamos a revisar bien porque tiene sus características muy especiales y aparte de eso, sí se da en sangre. Tenemos también TBC congénita. Siguiente. ¿Es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública. Hay alta incidencia en países en vías de desarrollo. La causa más importante de mortalidad en estos países, el VIH, yo también pondría, y el virus que de la pandemia última han condicionado que esta es la variante de esto que les hablaba de que ahora los casos que aparecen son tuberculosis a todas. Vemos los pulmones ya totalmente destrozados. ¿Ya? O llega una meningitis como la de esta niñita, pues, que realmente se lo llevó en un mes, pero en una niña que tenía de su chato que era una desnutrida. Entonces, eso ha condicionado que haya menos inmunosupresión, que haya más inmunosupresión, haya formas atípicas y hay un retraso del diagnóstico. Eso mismo condicionado al virus. Formas extrapulmonares. Las formas extrapulmonares plantean dificultad en la confirmación bacteriológica. De por sí, en pediatría la confirmación bacteriológica es rara. No es como en el adulto, que es un requisito sine qua non, la confirmación con bacteriología. En cambio, en pediatría no. Siguiente. ¿Quién es el causante? El mismo bacilo aerobio estricto, gran positivo débil y fuertemente al ácido alcohol resistente. No tienen esporas y tampoco tienen cápsula. Entonces, esto es el medio que necesitan es un medio especial para este germen que es ácido alcohol resistente. El bacilo, como lo ven, es recto, alargado y pertenece a la orden de Actinomycetae y a la familia de Mycobacteriaceae, y al género Mycobacterium. Entonces quiere decir que hay varios tipos de Mycobacterium. El Mycobacterium de la tuberculosis es un tipo de Mycobacterium, pero hay otros Mycobacterium que no son de tuberculosis y que también pueden causar enfermedades pulmonares. ¿Ya? La pared celular es rica en lípidos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son sus características de este bacilo? Necesita aire. Es un aerobio estricto. ¿Ya? Se multiplica fácilmente donde hay aire. Por ejemplo, en las cavidades, ¿no? En las cavidades bien oxigenadas y con dificultad donde no hay aire. Por ejemplo, en los granulomas, que son compactos, sólidos, ahí no llega mucho aire. Entonces ahí no se multiplica fácilmente. Tiene una tasa lenta de crecimiento, en condiciones óptimas se multiplica cada 20 horas. Esto es importante para el ritmo de administración de los antibióticos y duración del tratamiento. Tiene la facilidad de que hacen mutaciones espontáneas. Aparecen mutantes resistentes a los medicamentos aún sin haber sido puestos. O sea, nunca recibió medicamento, pero ya apareció que es resistente a alguno de los medicamentos antituberculosos, por ejemplo, a la rifampicina o a la isoniazida.
Y él nunca recibió ni rifampicina ni isoniazida. Eso muta solo, espontáneamente. De allí la necesidad de combinar varios medicamentos. Entonces, como tiene una fácil mutación, entonces tenemos que engañar. Entonces combinamos 2 o 3 medicamentos. Hasta 4, ¿no? Siguiente. Tiene también ciertas características que lo hacen agresivo, ¿no? Entonces, los factores de agresividad tienen ácidos glicólicos que le permiten una sobrevida en los fagocitos. Entonces, entra el bacilo, vienen los fagocitos, se lo quieren tragar para disolverlo y matarlo. Pero ellos tienen sus ácidos glicólicos que les permiten una sobrevida en los fagocitos. Tiene el factor cordón tetraalosa 6,6 dimicolato y el lipoarabinomanano. ¿Qué hacen esos dos componentes? Interfieren con la activación de los macrófagos. Los macrófagos son otro medio de defensa, entonces ellos van a interferir en la defensa del hueso. Entonces es una manera de bloquear la defensa del hueso. Y tiene la alanina de fibroginasa y superóxido dismutasa que causa ¿qué cosa? Destrucción tisular y la formación de cavidades. Siguiente. El Perú ocupa en Latinoamérica el segundo lugar en tuberculosis. Ahorita lo vamos a ver graficado en mapas. La TBC en menores de 15 años es el 10 a 11% del total de tuberculosis. La tasa de morbilidad es más alta en zonas urbanas que rurales. Eso es lógico, ¿no? Donde hay más población va a ser más alta la tasa, ¿no? La forma clínica más frecuente es en el menor de 4 años. ¿Cuál es la más frecuente en esa edad? La primoinfección, o sea, cuando recién se infecta, la primoinfección. La tuberculosis de reinfección, que es más frecuente cuando ya es el niño cerca de la preadolescencia, adolescencia, 15 y 19 años. La tasa de letalidad más alta es en los menores de 4 años. A menor edad, más letalidad. Siguiente. Entonces aquí vemos que 100 enfermos o más por 100.000 habitantes está con ese color medio marrón, oscuro. Y si ustedes ven en el mapa aquí, ¿no están premiados? El Perú y Bolivia. Alguna Guyana, no sé si francesa, Haití. Entonces Haití es el primero, nosotros somos el segundo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra copa de desgracia, porque es la tuberculosis, a pesar de que es una enfermedad pues, muy antigua, todavía sigue causando estragos. Siguiente. Entonces, ¿cómo fue la situación aquí dentro de nuestro Perú? ¿Dónde está más presente la tuberculosis? Entonces, ahí se hicieron un riesgo de regiones utilizando un semáforo, la tinción del semáforo. Entonces, lo rojo es muy alto riesgo, lo naranja es alto riesgo nomás, el amarillo es riesgo moderado y riesgo leve o verde. Entonces, ¿cómo están los ataques? Muy alto riesgo. Muy alto riesgo. No está en alto riesgo, está en muy alto riesgo. Igualito que todos hijitos, pero Loreto, Madre de Dios. Y qué decir ni callar, ¿no? Entonces, ustedes, siempre les digo yo, uno piensa que va en el ómnibus, se sienta al lado y no sabe que el de al lado es un tuberculoso. Porque estamos diseminando. Por eso que la gente que baja de la sierra, ¿qué dice uno? Es breve, ¿no? Viene a Tacna y a veces por hacer riqueza, no sé, juntar sus ahorros, no come bien. Pero está hirviendo en un caldo de cultivo de tuberculosis y rápido la mezcla. Rápido se enfrenta. Entonces, esa es nuestra realidad. Y como ustedes ven, que si han visto en el mapa anterior, Chile pues está limpio. Bolivia sí, ¿no? La hipo está igual que nosotros, pero Chile está limpio. Tienen un buen control de la tuberculosis. Siguiente. ¿Y dónde están los casos más bravos? MDR, las XDR.
Bueno, ahí también funciona lo del el semáforo. Entonces nosotros no estamos en el muy alto riesgo, no estamos en el mediano riesgo. Pero alto riesgo nomás. Estamos en el alto riesgo, en el segundo. Este es muy alto riesgo, alto riesgo. Entonces, de 12 a 24 enfermos por 100.000 habitantes. Pero ustedes ven quién se lleva La Palma, otra vez Lima, Callao y Loreto, toda la zona de Quito. Entonces tenemos esa realidad de que los pacientes de alto riesgo son pues los más difíciles de tratamiento, ¿no? Donde los esquemas ya no funcionan bien, el esquema número 1, sino que hay que pasar a los esquemas, al segundo esquema. Siguiente. Y aquí tenemos el número de fallecidos pediátricos durante el tratamiento hasta el 22. ¿Ya? Y si ustedes ven, tuvimos una alta mortalidad en el 2016, ¿no? Ahí estaba. Bien, ¿quién se moría más? Los niños más pequeños. Los adolescentes son los de rojo, eran menos. ¿Y ahora qué pasamos? Si vamos, nos parecemos al 2017, ¿no? Casi parecido. De 2021 al 2022, aumentamos. Y nos falta el 2023, no como decía, quizás aumente más. En los niños, siendo los adolescentes los que más mueren, incluso que los niños. ¿Ya? Esa es nuestra realidad. Siguiente. Y bueno, aquí vemos la tasa de mortalidad por regiones. Entonces tenemos aquí Italia. No es muy alta nuestra mortalidad, pero no nos cantemos victoria. Ahí Ucayali, y si sumamos las zonas de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, pues se llevan el premio, ¿no? La selva. La selva, señor. Siguiente, nosotros somos tercero. ¿Qué pasa pasando con nuestro abordaje de la prevención y control de la tuberculosis en pediatría? ¿Por qué estamos fallando? Eso es antes de la pandemia. Ahora, fíjense, post-pandemia, esto está peor. ¿Ya? Esto está, según antes de la pandemia, hasta el 2017, se dejaron de examinar 3.953 contactos menores de 18 años. Entonces, no se han examinado. Sabían que estaban viviendo con un tuberculoso y ese niño no lo han examinado. ¿Ya? Se dejó de administrar la quimioprofilaxis a 1.655 niños. Y un abandono del tratamiento de niños y adolescentes, como ustedes ven, alto, medianamente alto. Entonces, eso es lo que está fallando. Y está fallando porque no contamos con salas de hospitalización suficientes para niños y adolescentes con tuberculosis. No todos se hospitalizan, hay condiciones para hospitalizarlo, pero falta salas. Necesitamos laboratorios especializados para el diagnóstico de tuberculosis en niños, sobre todo con el gene expert, que es el que están utilizando más. Suficientes médicos especializados en el manejo de la tuberculosis pediátrica, porque realmente tienen que poner interés. Si yo encuentro un tuberculoso adulto, yo tengo que pensar, detrás tienen que haber niños. Y tengo que hacer el despistaje. Entonces, a veces se nos olvida, o no sé qué nos falta, nos da flojera, no sé. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Tiene que haber la presencia de una persona bacilífera en el domicilio. En domicilio o en el entorno cercano. La edad tiene que ser menor de 5 años, generalmente esos son los que más se van a contagiar. La infección por VIH y enfermedades anergizantes va a hacer que se presente con más facilidad la infección de TBC. Si un niño es desnutrido grave, condiciones socioeconómicas bajas, pobreza, hacinamiento, residencia en áreas con elevado riesgo de transmisión de tuberculosis, por ejemplo, la selva. Siguiente. Bueno, esta es la fisiopatología. Entonces ahí vemos un adulto tuberculoso, que es la mamá, no que es la mamá.
Entonces, ella está, José está botando partículas, gotas de fluch de 1 a 5 mililitros que contienen 1 o 2 vasitos. Entonces ahí tose en la cara del niño. Al niño le basta con que le llegue unas pocas bacterias, hasta 1 o 5, hasta los alvéolos terminales, para que ya se infecte. No necesita mucho. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la tuberculosis primaria, pero para eso tiene que pasar 6 a 8 meses. Las características, 6 a 8 semanas, la característica de la tuberculosis pediátrica en el niño pequeño es que las lesiones son abajo. En cambio, en el adulto son apicales. ¿Ya? En el niño van a encontrar las lesiones en la base. El complejo primario está formado por la lesión misma, el bronquio y la adenopatía, formando como una pesa con 2 bolitas al costado. Eso es lo que se va a ver en la radiografía. Es la lesión primaria. Entonces, esa es la lesión primaria, puede curar espontáneamente en 6 meses. Si tiene buenas defensas el niño, cura en 6 meses. Ya, entonces ahí se curó. O puede quedar latente, lo de arriba. Puede quedar latente y si se produce alguna baja de defensas, una infección recurrente, una desnutrición, se puede progresar después de 2 años, el 5%, a una reactivación de la tuberculosis. O puede ser que haya una progresión rápida, si ocurre una infección con VIH. No solamente puede curar, sino también puede progresar sola a una tuberculosis en 2 años al 5%, o sea, se da la enfermedad. Siguiente. Entonces acá lo vemos también como un algoritmo. Primero se produce la inhalación alveolar los días 1 y 7. Entonces, ¿qué va a producir? Vienen los macrófagos, ¿no? Los macrófagos intentan destruir a los bacilos tuberculosos. Si es eficaz la acción de los macrófagos, entonces va a haber ausencia de infección. Pero si es ineficaz o incompleta, se va a producir una proliferación bacilar y rotura de los macrófagos. Se va a producir una multiplicación logarítmica, no aritmética, sino logarítmica, rápida. ¿Ya? Ese es el estadio 2, donde se activan los monocitos y va a iniciarse los granulomas. Estos son los granulomas. El granuloma es un área de necrosis, células de rosaditas, y alrededor linfocitos, y hay también la presencia de células multinucleadas, el granuloma. Aquí es más lenta la multiplicación, ¿no? Porque es cerrado. No está muy aireado. Tienes algún aerógrafo estricto. Pero ya está, ya avanzó. Entonces, se va a producir una respuesta inmunológica a partir de la 3ª semana. Ese es el estadio 3. La respuesta inmunológica la vamos a poder ver, ¿no? La vemos con la PP. Ya, cuando ya comienza la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué va a hacer la respuesta inmunológica? Va a activar los linfocitos TH, entonces, o los linfocitos CTE. Si activan los linfocitos TH, estos activan a los linfocitos CD4 y dan una inmunidad protectora. Si la inmunidad protectora es eficaz, la enfermedad se autolimita y da la curación, que vimos ahí en la gráfica que estaba al medio, ¿no? Si es ineficaz, va a producir el estadio 4, que es una cavitación pulmonar, va a haber una reactivación endógena o una reactivación exógena,
que puede ser, por ejemplo, una enfermedad recurrente VIH, y va a haber una tuberculosis postprimaria. También pueden activar los linfocitos CTL, que ya no se activan los linfocitos C4, sino CD8, que da una hipersensibilidad retardada. Esto va a dar una reacción citotóxica y eso da una tuberculosis primaria progresiva. O sea, no se curó, es la otra que va a pasar una tuberculosis primaria progresiva. Siguiente. Bueno, entonces, como ven, todos tienen sus tiempos y etapas. Entonces, lo primero que vamos a ver, acá vean qué pueden esperar a través del tiempo, según los meses. Así, la fiebre empieza, casi desde el inicio, ¿no? Es la fiebre. ¿Cuándo es la máxima? A los 2 meses y después cae. Entonces van a contar fiebre a los 12 meses. Con el cual, ¿ya? La hipersensibilidad, cuando encuentro mi respuesta acá, se activa 2 meses y medio, cada 3 semanas, 3 meses, y se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo. Ahora, después, ¿qué puede aparecer? Rápido, sin la transmisión, es si se ha hecho la difusión de la tuberculosis por vía sanguínea, son los que van a aparecer más pronto, ¿no? Por eso que la miliar va a aparecer al tercer mes, ¿no? Y la otra que es de transmisión sanguínea es ¿cómo se llama? La meningitis. ¿Está ahí? Es otra. Que pueden aparecer pronto. La tipo neumonía, pulmonar tipo neumonía, el complejo primario va a aparecer al tercer mes. Si no hay una buena limitación de la actividad del bacilo, no se ayudan las defensas, ya está a los 7 meses con su neumonía tuberculosa. ¿Ya? En cambio, las TBC tipo bronquiales que se confunden con asma, esas aparecen también pronto, casi como el complejo primario, ¿ya? Y van disminuyendo en el tiempo. Demora más la pleural. La pleural va a aparecer al 6º mes y la ósea es tardía. Va a aparecer casi al 11-12 meses. Ustedes ven aquí, donde está la ME, ahí te va a dar los síntomas. Y inicialmente la renal es un poco más tarde, ¿ya? Desde el año hasta los 5 años puede haber la sintomatología renal. Entonces, según eso ya sabemos que si me aparece una a los 2 meses, pues tengo que pensar va rápido, ¿no? Después de iniciada la infección, ¿no? El contacto. Entonces yo pienso, pucha, entonces aquí tenemos una que es descentración sanguínea, ¿no? Porque me va rápido. Si va a aparecer síntomas de miliar. Ya vamos a ver cuáles son los síntomas. Siguiente. La principal fuente de la TBC infantil es el contagio con óvulo bacilífero. Debe haber una convivencia con el bacilífero. 50% de los que conviven con el bacilífero se van a infectar. A menos que van a tener buenas defensas y no se infectan. Y de ahí, al momento de que captamos al niño que sospechamos que tiene tuberculosis, en el momento del diagnóstico, 3 a 4% ya están enfermos. No solamente están infectados, sino están enfermos con tuberculosis. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la tuberculosis infantil que la hacen diferente del adulto? Son pausivacilares. Y son pausivacilares porque son lesiones cerradas. Generalmente las del adulto son cavitarias y tienen salida a un bronquio.
Entonces van a tener no van a ser pasos suicidiarios, sino van a tener una buena detección de bacilos en el esputo, de eliminación de bacilos en el esputo. El cuadro clínico es inespecífico. Predominan las formas extrapulmonares. Se puede observar todas las formas clínicas de tuberculosis primaria y secundaria. Hay variedad. Ya saben que la tuberculosis es la gran simuladora. Se da en cualquier órgano. En cualquier órgano. Tanto es así, por ejemplo, ahora, si no me dejan mentir, hay una tuberculosis mamaria. Ya no puede. Ya, sí, hay una tuberculosis mamaria. Está en el hospital. El diagnóstico presuntivo es más presuntivo, porque la gran mayoría de ellos son PK negativo, porque es paucivacilar. No vamos a detectar el PK. El diagnóstico no es tan fácil, es difícil. El tratamiento es similar al adulto. No hay formas, y si ustedes van a ver tanto es tan similar al adulto, tan poca importancia le dan a la pediatría, al aspecto pediátrico, que si ustedes ven la última guía del 2023 de tuberculosis, 4 páginas son para pediatría. El resto es todo para adultos. ¿Ya? Porque como que de lo que damos al tratamiento al adulto, bueno, de alguna forma será para aplicar a los niños, ¿no? No hay formas de presentación de medicamentos para niños. Ahora, por ejemplo, en el adulto están dando medicamentos en que van 2 o 3 drogas juntas. Entonces es mucho más asequible para el adulto, ¿no? Porque en vez de estar tomando 3 pastillas, toma una y están las 3. Pero para el niño no hay, tendría que ser jarabes. Y no hay. No hay. Menor resistencia a drogas, eso es lo bueno. Causa menos resistencia que los adultos. Y tiene menor incidencia de reacciones adversas. Siguiente. Entonces volvemos a quiénes eran los grupos de alto riesgo, los contactos de TBC pulmonar con confirmación bacteriológica, los contactos de casos de TBC, MDR, pues a esos hay que, sí o sí hay que estudiarlos, menores de 5 años, infección por VIH, desnutrición severa de pacientes renales que requieren diálisis, enfermedades inmunosupresoras. Siguiente. ¿Cuáles son las formas clínicas de la TBC infantil? Pueden ser pulmonares, extrapulmonares y diseminadas. Las pulmonares tenemos el complejo primario, que hemos hablado. La forma pulmonar progresiva también se ha visto cómo se produce. Y la TBC pulmonar tipo adulto, que se le da sobre todo en adolescentes, ya que están en adolescentes de 17, 18 años, ya se ve la TBC pulmonar tipo adulto. Las extrapulmonares puede ser pleural, ganglionar, osteoarticular, peritonea, cutánea, en piel, en ojos, en diferentes órganos. ¿Ya? Acá son las más frecuentes, las 3. Y las diseminadas son las que van a tocar. Son la TBC biliar y la meningitis tuberculosa. Siguiente. Entonces hablemos de la TBC pulmonar. ¿Cuándo sospechamos de que el niño tiene una TBC pulmonar? Porque como dicen los cuadros, la sintomatología no es muy precisa, pero diga esto parece y esto puede ser pulmonar. Si tenemos un niño con neumopatías aparentemente bacterianas o virales, y le damos tratamiento y se extiende más allá de los casos esperados. O sea, le damos tratamiento y no responde, pues sigue con su neumopatía, y nosotros pensamos que era bacteriano o viral. Entonces, sospechemos, entonces esto no será tuberculosis. Disociación entre los síntomas y compromiso pulmonar. Entonces, a veces vemos una radiografía no tan dañada y sin embargo el chico pues está mal. ¿No? Ya, eso lo vamos a ver sobre todo en las biliares. Tos y expectoración de varias semanas de evolución. En niños mayores el discurso hemoctoico y el hemoptisis. Que son los que hacen como TBC de adulto. Hiperreactividad y obstrucción bronquial que no cede a broncohilatador. Entonces, un chico que nos dicen que le han diagnosticado asma y no cede a pesar de que le hagan tratamiento, sospechemos, no va a ser tuberculosis y empecemos a indagar.
escapar, a veces tuberculosis. Siguiente. Las sectas pulmonares. Si encontramos adenopatías cervicales o iliomediastinales en la radiografía, acompañadas o no de un síndrome del tracto bronquial, entonces sospechemos adenitis TBC. Todos los cuadros febriles prolongados, sospechemos, a lo mejor es una TBC pulmonar. Diarrea o obstrucción abdominal inexplicable, puede ser una TBC enteroperitoneal. Disociación entre la sintomatología y compromiso orgánico, también sospechemos de que sea una extrapulmonar. Siguiente. La vía, esa es la que se disemina vía sanguínea, ¿no? Entonces, esa tiene un compromiso del estado general. El chico luce mal. Luce mal. Tiene fiebre muy alta, tiene taquimia, puede llegar hasta la cianosis y tiene hepato esplenomegalia. Pero que yo le pongo el estetoscopio y no ausculto nada. A ver, señorita de rosado, póngase la cara. Póngase la cara. Aquí se aparta. Pase esta cara. No sé, estás usted sonriendo mucho, no sé si es diciendo chistes o el teléfono le está contando algunos. Siguiente. La meningocefalitis, lo que hablábamos que tenemos en el caso. La meningocefalitis es un desafío, porque tiene 3 estadios. En el estadio 1 hay manifestaciones sistémicas insidiosas y específicas, fiebre, cefalea, inapetencia, cambio de carácter, apatía o irritabilidad. Ese es el estadio 1. Entonces puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Ya. El estadio 2, signos neurológicos y de hipertensión endocraniana. Pues ya te da hipertensión endocraniana. Entonces va a haber náuseas, vómitos explosivos, la presión cerebral está aumentada, la fontanela está tensa, si el niño todavía se le puede palpar fontanela, rigidez de nuca, Kerner y Lusinski, parálisis de los pares craneales 3, 4, 6 y 7, o puede presentarse hemiparesis y parestesias. Y el tercer estadio, siguiente, donde hay alteraciones de la conciencia, donde hay estupor, coma, signos de celebración y de corticación. Entonces, para usted la cinta rosado, ¿dónde lo debo captar? Para que no haya secuelas. La TBC es la que deja más secuelas. ¿En qué estadio? ¿Alguien quiere opinar? Uno tiene que tener la sospecha en el 1. Nosotros tenemos que captarlo en el estadio 1. Con todo esto ya pues está captado, no soy meningitis. Ahora no sé si será bacteriano o TBC, pero ya tengo que indagar, ¿no? Pero ya está, si es TBC ahí ya va a dejar secuelas. En el 3 ya te va a dejar secuelas. Entonces, ¿cuál es nuestro apoyo para meningitis? TBC, saber si es bacteriano o viral, o TBC, el examen auxiliar y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Punción lumbar. Realizo una punción lumbar. ¿Y qué voy a observar? Que va a haber un aumento de la presión, porque da aumento de la presión intracraneal. Entonces me va a salir, incluso a veces sale con un chorro. ¿Ya? De colores, algo opalescente o santocrómico. ¿Qué significa santocrómico, señorita? A ver, ¿quién sabe qué es santocrómico? ¿Qué? Medio como amarillo, así como la orina. Ustedes ven que sale así, parece orina. ¿Ya? Santocrómico. Entonces, sale opalescente, puede salir opalescente o santocrómico. Puede haber un pleomorfismo, o sea, haber aumento de células, sí. El aumento de células va a ser menor de 500 células por mililitro. No pasa de 500 células por mililitro. En cambio, si es bacteriana, ¿cómo va a ser? Más. O sea, va a llegar a 10.000, 15.000 células por mililitro. Entonces yo pienso que sí, está más tiende para bacteriana. ¿Quién va a predominar de las células? Aquí predominan los linfocitos, las mononucleares.
pero la bacteriana predomina los polimorfonucleares. Dice que acá al inicio pueden haber polimorfonucleares, pueden, pero generalmente encontramos mononucleares. ¿Y cómo va a estar nuestra glucosa? La tuberculosis es la que gasta más glucosa, entonces va a estar por el suelo. 30 miligramos por decilitro. En la bacteriana no se va a gastar tanto, va a estar más elevado. Las proteínas van a estar elevadas sí, a 300 miligramos por decilitro. Aquí tenemos que pedir el ADA, que va a ser mayor de 10 unidades por litro y se nos va a dar una positividad. En muchos casos tenemos que recurrir al TAC, a la ecografía, y sobre todo transfocandelar para decir que tiene la fontanela abierta para descartar hidrocefalia. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso? Porque está con hipertensión endocardíaca, yo no puedo hacer la función humana. Tengo que bajarle la presión y recién la función del clavo. Y clavan las amigas que están acá abajo, caen dentro del agujero, aplastan el bulbo raquídeo, ya lo respiran y funciona el corazón y lo maté. Por eso que siempre que yo sospeche de que hay hipertensión endocardíaca, pido mi TAC, pues tengo ecografía, pues, y veo cómo están mis ventrículos. Si el niño tiene su fontanela abierta. Siguiente. Formas atípicas de presentación de la enfermedad de tuberculosis. A veces no se presentan así como hemos hablado, hay otras formas, ¿no? A veces se presenta con una fiebre de origen desconocido, con una enfermedad granulomatosa no clasificable, una TBC pulmonar con rayos X de tórax aparentemente normal. Entonces dice, no hay nada en la radiografía. Una coinfección por diferentes microorganismos. Siguiente. Para hacer el diagnóstico nos tenemos que basar en estos criterios, ¿ya? En estos 6 criterios. Primero, el criterio epidemiológico. Tengo que saber si tú te haces de contacto con un enfermo tuberculoso que sea BK positivo, ¿no? Y tenemos que saber incluso si era cercano, si vivía con el niño, si era ácidos, ¿cómo se llama? Un BK resistente. Todos esos tenemos que tenerlos al tanto para saber cómo iniciar nuestro tratamiento. ¿Ya? Criterio clínico. Definida cuando presentaba cuadro mayor de 15 días. No es pues, ayer se enfermó y hoy día se empezó porque es tuberculosis, no. Tiene que tener ya un cuadro crónico, ¿no? Siquiera unos 15 días de evolución. Pudieron tener uno de los más de los síntomas, como tos persistente que no cede con los antitusivos, fiebre, esa fiebre que no cambia tampoco con los antipiréticos, malestar general, disminución del peso. Entonces uno va a su carnet, revisa y saca sus cuentas, ha cumplido mayor del 5% de su último control desde hace 3 meses. Entonces yo pienso, esto es mucho. Este chico sí puede ser tuberculosis. ¿Ya? O hemoptisis en los niños grandes, un órgano comprometido o del órgano comprometido, por ejemplo, si presenta convulsiones, ¿no? Entonces yo digo, acá no va a ser, ya hay una hipertensión endocardíaca, a lo mejor es una TB, ¿no? TB benigna. El criterio radiológico, definida por la presencia de la radiografía de tórax de infiltración alveolar. ¿Cómo va a ser? Variada. Puede presentarse como una neumonía, como un derrame pleural, una tortilla iliar, lesiones cavitarias o biliares. El criterio inmunológico, definida por la aplicación de la PPD, derivado proteínico purificado, mediante la prueba cutánea de tuberculina. Se considera como positivo cuando después de 72 horas mide ¿cuánto? 10 milímetros. Y duración, no eritema, no todo lo colorado, no palpa, lo que está duro es lo mismo. Esto funciona cuando el niño no tiene otra patología. Pero si el niño tiene más VIH, si el niño tiene más desnutrición, me basta con 5. Me basta con mayor de 5. Entonces ya es. ¿Ya? Entonces hay, como les digo, hay ciertos casos especiales. El criterio bacteriológico definida por hallazgo del bacilo de Koch
en un frotis directo o micobacterio tuberculosis en cultivo de muestras de aspirado gástrico, esputo, lavado, roca alveolar, orina, heces y líquido cefalorraquídeo. Ya saben que ese criterio para nosotros falla en pediatría, ¿no? No siempre lo encontramos, es muy pobre. Pero hay que buscarlo, como ahora hemos visto, a veces soltamos PK y encontramos poliosis en la orina, en las heces, en el esputo, tienen todo ya. Entonces dicen que ese pobre está botando PK por todo lado. Y es niño. Por eso digo que han cambiado los cuadros debido al descuido que ha habido del tratamiento de la tuberculosis. Criterio de granuloma específico histológico definido por la presencia de lesiones histopatológicas de granulomas. Entonces sacamos una muestra y vamos a ver eso que hemos visto ahí en el dibujito, el granuloma. Con su centro un poco más blanco, más claro, con sus células, sus células epiteliales, encima van linfocitos y encima hay células grandes multinucleares. Entonces, eso es que vemos nuestro granuloma clásico. Siguiente. El diagnóstico de tuberculosis en el niño es difícil. Cuadro clínico y radiografía son inespecíficos. La PPD es equívoco. La bacteriología es de pobre rendimiento. Eso nos pone trabas, ¿no? Siguiente. Entonces, muchas veces el pediatra hará el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar sin confirmación. Bacteriológica sustentado solo en 3 criterios. De todo lo que hemos visto, a veces no cumple con todos. Entonces, el pediatra dice, es una tuberculosis pulmonar no confirmada. Así se pone en el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque tengo que tener contacto de TBC pulmonar, frotis positivo, o sea que sea BK positivo dentro de los últimos 12 meses. Tiene que estar eso. Tiene que estar la evaluación clínica sugestiva para TBC, ya síntomas y signos, algo sugestivo de TBC. Y el rayo X que sugiere a de tuberculosis. Entonces, en base a esos 3, ya puedo decir, yo creo que es una TBC pulmonar sin confirmación y inicio el tratamiento. Inicio el tratamiento. Siguiente. La PPD, el derivado proteínico purificado, debe ser siempre conservado en frasco oscuro y refrigerado en más 2 a más 8 grados centígrados. ¿Qué nos detecta? Infección por tuberculosis. Entonces, si en ese instante nos hicieran PP a todos, los que hemos pasado por pediatría y lo que han visto en la niña, a lo mejor tienen 15 de PP. ¿Están enfermos? Han tenido contacto con un tuberculoso. Eso es malo, dice. ¿Ya? O sea, hay una infección, sí, básicamente a ustedes ahora, pero enfermos de tuberculosis no están. Igual que cuando algo se parece a lo que hablábamos del VIH, ¿no? Hay los que son enfermos de VIH y los que no son enfermos y nunca han tenido contacto con VIH, positivo. Bueno, entonces acá nos dan estos valores, y más de 10 milímetros positivos, haciendo la aclaración que ya les he dicho de los niños que son niños con VIH y los desnutridos, los valores son menos, o sea, 5 milímetros ya lo consideramos. Entonces, una prueba PPD positiva no significa enfermedad. No es una prueba para seguimiento de enfermedad tampoco, porque ustedes vieron en la gráfica, empezaba temprano y se mantenía casi estable todo el curso de los meses. Entonces, ¿cómo me va a servir para decir si va bien o está mal? No me sirve. Siguiente. El GeneNectar. Esta es una prueba que la están utilizando mucho, en otros países lo utilizan casi de rutina. ¿Ya? Es una prueba de diagnóstico rápida, molecular, que también investiga la resistencia a la rifampicina. Recomendada en menores de 15 años, es una muestra de esputo obtenida por esputo directo, lo que puedan incluir, inducido o lavado gástrico. Nos brinda resultados rápidos en 2 horas para un diagnóstico oportuno. Recomiendan en otros países que sea por broncoscopio, la presión de la muestra, es más seguro. ¿Ya? Y ellos tienen al lado el aparato, porque es un aparato que lee el resultado. Y si por ejemplo tienes duda, este chico será tuberculosis, no tuberculosis, le hagan su broncoscopía, le ponen la muestra, falta la
imagen, y la muestra te dice, y en este es positivo. Y todavía positivo, rifampicina positivo. O sea que sí que encima de que está tuberculoso, está resistente a la rifampicina. ¿Y en cuánto tiempo te lo da? En 2 horas. Entonces es una ayuda demasiado terrible, ¿no? Ya que te vas a comenzar a pensar eso, ¿no? Tienes ahí el resultado a la mano. Pero es en otros países. Pues. Acá cuando tienes una duda, tienes que sacar la muestra, mandar la línea y esperar que llegue, no te vaya a 2 horas. Te llegará pues quizás en 24 horas. Con mucha suerte, lo mandan por correo de la computadora. Cuando es positivo. ¿Ya? Entonces, pero por eso que tampoco no se puede pegar a todo el mundo, ¿no? Pero allá lo hacen ya de rutina para los niños, ¿no? Ya, siguiente. La adenosina de aminasa. Esta enzima que interviene en el catabolismo de las purinas se le considera como un marcador de motilidad celular. ¿Cuándo aumenta? Aumenta esa enzima en todos los derrames pleurales, pericáricos, peritoneales, de etiología tuberculosa. Aumenta, pero también aumenta en derrames secundarios, artritis reumatoide y estado proliferativo. O sea que cuidado, hay que pensar también en eso. Si me tengo nada positivo, pero tengo que pensar, será una artritis reumatoide, tengo que descartarla. Tendré, por ejemplo, si tengo una rodilla inflamada y ahí saco, entonces será un linfo proliferativo. Bueno, entonces la principal indicación en la práctica de la determinación de hacer el diagnóstico del derrame de serosas de origen tuberculoso. Sí nos ayuda. Y no se olviden de pedirle en qué, cuando la punzan en la punción lumbar, no se olvide. En todas las lesiones pulmonares, que se llama tuberculosis, que lloran. Por ejemplo, una pericarditis, ahí de líquido, ¿no? Un derrame pleural, ahí también hay líquido, pues ahí está limpido. Tengo un derrame sinovial por TBC de rodilla, ahí también limpido. ¿Ya? Entonces, todas las que lloran, ¿cierto? De líquido. Ya, siguiente. Bueno, estos son los criterios de Stiglitz y Toledo, que por mucho tiempo los hemos utilizado. Y como ustedes ven, están los seis parámetros que nos piden para hacer diagnóstico. Sí están. Pero no son universales. Esta escala no es universal, no todo el mundo lo utiliza. Entonces, no hay una escala universal para la tuberculosis en pediatría, no existe. Esta la utilizamos en el Perú, pero nos ayuda. Pero en Brasil tiene su otra escala, por ejemplo, utilizan ahí, colocan el grado de nutrición, por ejemplo, con escala, entre los parámetros. ¿Ya? Acá no lo colocamos, ¿ves? Dice que ellos le van muy bien. Bueno, bien. Ya, si nosotros tenemos duda de si es o no tuberculosis y pedimos también otra prueba que es la PCR, también hay que tomar la misma, esperar el resultado. Demora 15 días. Entonces, si nos sale BK es positivo y la PCR nos sale positivo, nos confirma que es tuberculosis. Si nos sale el BK, o sea, la baciloscopía positiva, pero la PCR es negativa. Saben que la PCR está mirando está mirando el vacío, ¿no? Entonces, si es negativa, prácticamente es una prueba confirmatoria como todas las PCR. Entonces, si nos sale así, entonces hay que descartar los inhibidores de la PCR. Le volvemos a tomar otra prueba. Y si nos vuelve a salir PCR negativa, BK positivo, pensamos que es un probable Mycobacterium no tuberculoso. No es tuberculoso, pero sí Mycobacterium. Por eso que no lo está leyendo, no es el ADN de un Mycobacterium tuberculoso. Es de un Mycobacterium no tuberculoso, que también te puede dar enfermedades pulmonares. Ya.
Si tenemos un BK negativo y un PCR positivo, pues, ¿qué pasó? Está fallando el microscopio del ojo del que hace la prueba directo. Entonces repito la muestra. Si me vuelve a salir BK negativo y PCR positivo, yo confío más en el PCR y digo que es un probable TBC. Y yo le inicio el documento. ¿Ya? Aunque sea de prueba. Si es BK negativo y PCR negativas, bueno, pues entonces aquí digo no es, pues, pero para confirmar mejor le vuelvo a tomar. Y si me sale vuelta negativo, ya no es improbable que tenga problemas. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ¿qué son las radiografías? Ahí está el complejo primario. Como les digo, dos bolitas. Ahí está la visión, acá está la adenopatía y ahí está el monto. Como una pesa. Claro que no, las cabecitas no son iguales, no son simétricas. ¿Ya? La adenopatía es mediastínica, o sea, se juntan un montón de ganglios ahí en el mediastino. Puede ser una que vamos en la radiografía. Vemos una adenopatía en la tercera con una telectasia en el ápice. Muy infiltrado el lóbulo superior derecho, pero no tiene cavidades. ¿Ya? Aquí sí vemos una cavidad de un bronquio y con un drenaje. Entonces, la imagen de raqueta, que no podemos verla. Acá vemos varias pequeñas cavernitas ahí encima, una fibrocasiosa bilateral, apical. Una neumonía tuberculosa de la língula en forma de lengua. Esta es la idea. Como gránulos de mijo o arroz. ¿Ya? Y acá vemos un fibrotórax tuberculoso. Esa es prácticamente una secuela, ¿no? Lo ha encasillado el pobre pulmón, lo ha hecho chiquitito, ahí está chiquitito, apretado. ¿Ya? Ese de todas maneras va a necesitar cirugía, ¿no? Quizás corticar un poco. ¿Ya? El siguiente. Entonces acá lo vemos en imágenes. Ahorita, con su flechita de la adenopatía biliar, aquí que ven, una neumonía, ¿no? Ahí tiene también una adenopatía. Esta es la adenopatía más atelectasia. ¿Por qué pienso que hay más neumonía? Porque está siguiendo también, hay una sifilitis. Está marcando el lóbulo, tiene tres lóbulos, tiene el lado derecho. Ya. Aquí también vemos otro tipo de neumonía. Siguiente. ¿Qué ven ahí? Hay una pequeña cavidad, ¿no? Como queda así como, diríamos, como raqueta. Ya. Pero acá sí la cosa está bien marcada, es una carátula. ¿Ya? Y esta de acá es biliar. ¿Tiene? Y acá también biliar. Siguiente. Ese, si vemos así un niño así, es un solo estudio, vemos que ha bajado el peso, todo. Entonces, pensamos en una TBC neuronal. Siguiente. Haciendo el descarte de otras patologías. Acá vemos un eritema nodoso. Estos son nódulos TBC en la piel. Entonces, ahí sacamos muestra, lo mandamos y encontramos el nódulo tuberculoso y es tuberculosis de piel. También hay una conjuntivitis triangular con un nódulo de coco. Siguiente. Bueno, este es un niño de 7 años que tenía una TBC miliar que no se ve tan clara. Ahí en la radiografía con una pareja de miembros superior e inferior izquierdos del hospital 2 de mayo. ¿En qué etapa de la meningocefalitis está? 2. Ya, sacamos una, tomo. ¿Y qué vemos? Tuberculosis. Estos son los tuberculosis. Tuberculosis. ¿Ya? Es una meningitis sexual. Siguiente. Caso de meningitis TBC en niños y adolescentes. Entonces veamos cómo vamos en el año 22. Es la última, lo que tengo, la última, no tengo el 23 porque no he terminado, ¿no? Entonces, como vemos, de 0 a 4 años ha habido 8 pacientes con meningocefalitis y afecta mucho más a partir de los 5, ¿no? Los adolescentes son los que afectan en meningitis tuberculosa, según esto.
partir de los 5 para arriba. Y está en, suba, había bajado, pues sí. ¿Cómo será el 23? A lo mejor sale bajando. Bien. ¿Cómo interpretamos cuando nos dicen bacilo ácido resistente positivo, una cruz? Es cuando hay un bacilo ácido resistente promedio por cada 100 campos. Es el paucibacilar, ¿no? El positivo de 2 cruces cuando hay 1 a 10 bacilos ácidos resistentes promedio por 5, por un 50 campos, por campo por el 50 campos. Y positivo 3 cruces, que a veces nos vienen así, ni maravilla, más de 10 bacilos ácidos resistentes promedio por 20 campos. O sea que le está botando bacilos a diestra y siniestra. Siguiente. ¿Cuándo indicamos cultivo de Mycobacterium tuberculoso? Generalmente en los niños siempre indicamos. ¿Cierto? Cuando uno hace la orden, va a estudio del bacilo, y en la primera orden, son 2 órdenes, y va cultivo siempre va. En la segunda orden solo va bacilo tuberculoso. ¿Ya? En la primera ya pedimos el cultivo. Entonces, los pacientes sintomáticos respiratorios con BK negativo y radiografía de pulmones con sospecha de TBC también pedimos, ¿no? Hay BK negativo, pero veo una radiografía medio sospechosa, mejor le pido cultivo. Y muchas veces sale BK negativo y el cultivo positivo. A los 30 días, no más de esos 28 30 días sale el resultado del BK. Paciente paucibacilar, es decir, cuando se encuentra 1 o 9 baros por 100 campos microscópicos observados. Como son los niños son paucibacilares, pues se le pedimos a todos, ¿no? A todos los niños, ya. Muestras extrapulmonares, todas las muestras de biopsias, piezas anatómicas, tejidos y fluidos, exudados, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, a todos esos vas a pedir cultivo de todas maneras, ¿ya? Toda muestra de paciente inmunosuprimido, especialmente personas viviendo con VIH. Toda muestra de personas privadas de la libertad de venir son para mayores, ¿no? Todo lo que son de la cárcel. Personas con tuberculosis pulmonar con algún factor de riesgo de tuberculosis MDR, también va. Muestra de pacientes menores de 15 años de no tener riesgo de tuberculosis MDR se conservará la cepa para el caso de que el niño presente mala evolución de tratamiento. Siempre guardan una muestra de lo que hemos mandado. Siguiente. Este es el medio discutivo que es el Lowenstein, que es especial para cultivar el bacilo tuberculoso. Siguiente. Tratamiento de la tuberculosis. Bueno, yo pensé que la última guía era Carlos, porque estuve en el curso de tuberculosis internacional y pues pusieron otras que le voy a poner. Entonces, la ONU está proponiendo. El tratamiento farmacológico sigue siendo el mismo. El esquema de primera fase de inducción bactericida. Entonces, la primera fase es para matar a todas las bacterias presentes. Y rápido, yo quiero que fueran rápido. Entonces, les voy a dar alimentación diaria y reduce rápidamente la población bacilar de crecimiento y multiplicación rápida y para prevenir la resistencia. Entonces, los ataco en forma agresiva. Y la segunda fase de mantenimiento de esterilización, de alimentación intermitente, un día sí, un día no, incluye un menor número de medicamentos, ya no utilizo los 4, sino 2 nomás, suficientes para conseguir la eliminación de los bacilios que por ahí se me escapan, persistentes, ¿ya? Y evitar así las recaídas. Entonces son las 2 fases, puedes venir de 2 fases. Siguiente. ¿Cuáles son mis armas? La rifampicina, que es bactericida. La isoniazida es mi mejor arma, que es altamente bactericida. La pilacinamida, bactericida. El etambutol, que es el bacteriostático. La streptomicina, que es bactericida. Y resulta de que por eso que tengo que máximo entrar con mi tratamiento para la meningitis tuberculosa antes de que haya compromiso de conciencia. ¿Por qué? No tengo sensibilidad viendo venosa y pierdo mi mejor arma. Entonces, por eso es que tenemos que hacer el diagnóstico temprano. Siguiente.
Entonces esa es la dosis, que todavía se mantiene, o sea que la guía está todavía así, la van a encontrar en la 2023. Isoniazida utilizamos 10 miligramos por kilogramo de peso, dosis, la primera fase de dosis diaria, el máximo es 300, no podemos pasar más de 300. Rifampicina 15, el máximo 600, piracinamida 35, máximo 1500, etambutol 20, máximo 1200. Y la segunda fase, 3 veces por semana de mantenimiento. Entonces utilizamos la misma cantidad, la dosis, ¿no? Pero solo de 2 medicamentos, menos medicamentos, la isoniazida y la rifampicina. La isoniazida empleamos 10 miligramos por kilo de peso, por ahí sube la dosis máxima diaria, máxima por toma 900, y la rifampicina se mantiene en 600. La única presentación que a veces encontramos en jarabe es la rifampicina. Las demás son tabletas. Entonces, supongamos que tenemos un niño de 5 kilos y le tenemos que dar isoniazida a 10 por kilo, 50. Esta vez está fácil. La tableta viene de 100, media tableta. Pero a veces son niños más pequeñitos, por ejemplo, si es una congénita, que son recién nacidos, ¿no? Entonces ahí no podemos partir el octavo de tableta, y la tableta es así. ¿Ya? Así, partir la mitad todavía es un problema. Entonces lo que hacemos es mandar a hacer papelones. Papelones. O sea, la farmacia la muele la pastilla y pesa la cantidad que tú le has indicado. Y lo pone en sobrecitos, en sobrecitos, en sobrecitos. ¿Ya? Entonces no hay una presentación para niños. No hay. Ya, siguiente. Bueno, esta es la que propone, le dije en el último congreso. Ellos tratan de recortar el tratamiento. ¿Ya? Y están empleando, están clasificándolo en grave y no grave, la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, para lactantes menores de 3 meses, con peso menor de 3 kilos, o sea, los pequeñitos. Entonces, la tuberculosis de cualquier gravedad propone que sea igualito, como sabemos. 2 y 4. Igualito, el mismo esquema que hemos visto. Ya, no varía. Pero en niños y adolescentes mayores de 3 meses y menores de 12 años. Entonces ahí la clasifican. Si es TBC no grave, la quieren hacer solo en 2 meses, en 4 meses. ¿Ya? 2, 4 meses. ¿Ya? Pero si es grave, la hacen igual que la inicial, que es lo que tenemos. ¿Ya? De los adolescentes mayores de 12 años hasta 16 años, como se dice hasta los 18, es para la pediatría, y la TBC no grave van a utilizar igualito. Las 4 drogas, pero acortado, 4 meses. ¿Ya? Si es grave, utilizan la normal, que decimos 2 y 4, la que conocemos. Si es TBC pulmonar de cualquier gravedad y quieres el tratamiento acortado, cambien de droga. Ya no es rifampicina, es rifapentina. ¿Qué es rifapentina? No, la piracinamida es la Z. También cambia el tambutol. Esta también cambia, estas 2. ¿Ya? Te agregan estas 2 cambian y lo van a dar un tratamiento de 2 meses y 4 meses. Viste que aquí resaltamos mucho la rifapentina. Dice que la rifapentina tiene la ventaja sobre la rifampicina de que tiene más tiempo de acción. Entonces se utiliza en menos dosis y que va a ser mejor, va a actuar mejor, más tiempo.
¿Ya? Entonces, por eso es que están utilizando eso. Entonces, ya cada los adolescentes de 16 a 20 años de cualquier gravedad pueden utilizar la clásica o pueden utilizar la otra. ¿Ya? Entonces, se está viendo eso, pero aquí no la han propuesto todavía, no está en la guía. ¿Ya? Eso sí está en la Liga Argentina, que la dice que es una propuesta de la ONU en base a un estudio ya realizado de las bondades, sobre todo de la rifa femenina. ¿Ya? Siguiente. Bueno, pero existen modelos que son MDR, ¿no? ¿Qué pasa si la isonacida no me sirve ni para la rifampicina? No tengo ni medicamentos antituberculosos para los grupos de drogos resistentes. Y tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C. ¿Cómo nos jugamos? ¿Ya? Aquí yo les aconsejo, siempre hay que consultar al especialista de tórax. Ya. De modo, la bedaquilina, que es uno de las ventajas que lo utilizan mucho en el extranjero, esta generalmente se utiliza, el inicio se utiliza vía intramuscular. Casi todas las drogas van intramuscular. A ver, claro, no les gusta mucho, que son los que tienen el MDR, pero la bedaquilina tiene la ventaja que puede ser dada vía oral. Entonces muchos se ponen la bedaquilina, pero no se puede emplear en niños menores de 5 años. ¿Ya? Sí está dentro del territorio del Ministerio de Salud, la bedaquilina. Siguiente. Cuando hay casos especiales, si es una TBC miliar, sabemos que es una TBC de diseminación rápida, ¿no? Entonces, el tiempo de acción de la segunda fase es más largo, es 10 meses. ¿Ya? No es 6, sino 10. 10 meses la segunda fase. Y si el paciente está con infección VIH, en la segunda fase también cambia. Y también cambia a diario, ¿eh? No interdiario. Entonces ese detalle. Ambas cambia a diario. ¿Ya? Va a ser por 9 meses. Entonces la segunda fase va a ser diario también. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí están los riesgos del uso de los medicamentos antituberculosos que producen, por ejemplo, la erythromicina va a dar un daño auditivo vestibular, dolor en lugar de nutrición, la carbamazepina para anestesia, la erythromicina va a dar neuropatía periférica y hepatitis por de alta vitamina C. La rifampicina le da anorexia, vómito, dolor abdominal, diarrea, hepatitis, secreciones corporales de color anaranjado, orina, lágrimas, sudor, etc. El autor, siguiente, los efectos indeseables, siguiente. Y las ratas graves, que las puede dar cualquier fármaco te puede llevar hasta una hipersensibilidad generalizada, el síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, el síndrome de Stevens-Johnson por antituberculoso no he visto. He visto por otros antiepilépticos, sí. Entonces, suspender todos los medicamentos cuando sucede eso, ¿no? El etambutol, que da neuritis óptica, también suspender. La isonacida, la piracinamida y el etambutol, si te dan ictericia severa, también suspender. Siguiente. Estos son los buenos de reactiva. Es un mecanismo de acción de los medicamentos en la primera etapa de la bactericida temprana, o sea, la primera fase es resensibilizante, prevención de aparición de resistencias, y la segunda fase es el mantenimiento tratamiento asociados adecuados, va a ser para la fase intensiva diaria de detección masiva de bacilos, evitar la aparición de mutantes resistentes. La fase de consolidación intermitente 3 días a la semana, interdiarios de esterilización de la va a servir para la esterilización de la infección. Ya saben que esto de interdiario se modifica en VHI. Ya, de la que se transmite sistémicamente, que es
es la PLA, ¿no? Ya. No así en la meningitis sigue el esquema normal. Siguiente. Tiene que tener un tiempo suficiente de tratamiento en función al número de dosis que asegure la curación del 99 a 100% de los casos y reduzca las recaídas en menos del 3% de los curados. El tratamiento tiene que ser totalmente supervisado. Ese es el detalle. DOTS, que significa tratamiento totalmente supervisado que nos permita la regularidad de la toma de los fármacos y detección oportuna de RAF. O sea que el paciente va todos los días a que le dé sus pastillas y toma delante del enfermero y ve que los trae. Ese es supervisado. ¿Ya? De paso ella ve si ya pues, está para el enfermo con un metérico, le pregunta si tiene algún síntoma de RAFA, ¿no? Entonces detectar los RAFAs oportunamente. Siguiente. ¿Cuándo hospitalizamos a los pacientes tuberculosos? No vamos a hospitalizar a todos. Cuando tienen una insuficiencia respiratoria aguda, cuando tienen formas graves de tuberculosis. Si tenemos una forma grave, por ejemplo, un compromiso del pulmón severo, por ejemplo, más del 70%, usted no puede irse para la casa, ¿no? Infecciones respiratorias sobreagregadas, a veces se agrega sobre la tuberculosis esta infección aguda, emboticia invasiva, neumodoras espontánea, a veces ocurre RAFA grave o desnutrición severa. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el monitoreo? Entonces, todos estos análisis que ven ustedes, el hemograma, la glicemia, la creatinina, el perfil hepático, la prueba de ELISA para ver si tiene asociado el VIH, prueba de embarazo para las gestantes, sobre todo las adolescentes, radiografía de tórax, prueba de la sensibilidad rápida, el GINESPER, el MOTS, que antes era bien hablado, o sea, no sé si ustedes vieron el MOTS, era también para probar si era uno que le inventó una peruana, pero demora un mes. Porque ya está, le echaron para nada, pues el GINESPER es por 2 horas, pues. ¿Ya? Entonces, prueba de sensibilidad rápida, lo hacen. Con eso entra el paciente. ¿Ya? ¿Y quién los ve? La enfermería, el médico tratante, la evaluación del servicio social, la consejería de nutrición, el control de planificación familiar, el control de peso y la evaluación de la especialidad según comorbilidad. Por ejemplo, si tiene un problema de meningitis, tiene que estar el neurólogo, ¿no? Entonces ahí va. Si es un problema renal, una TBC renal, tendrá que estar el nefrólogo, ¿no? Al mes de tratamiento, cuando ya viene a su control, ¿qué tiene que hacerse? Beca de control. Mensuales, como ustedes ven. Beca de control es mensual, hasta los 6 meses. También al mes la evalúa enfermería, el médico tratante que es el pediatra, y tenemos que ver cómo va el peso, ¿no? Control de peso. A los 2 meses, previo al ¿cómo se llama? Cambio de régimen, ¿no? Ya no va a ser, va a pasar al otro, al de mantenimiento, a la fase de mantenimiento. Entonces, previo a la fase de mantenimiento, entonces le tenemos que hacer un perfil hepático. Recuerden que ¿por qué le hacemos perfil hepático? Porque todas las drogas se metabolizan en el hígado y son hepatotóxicos. Y casi la gran mayoría se quedan por riñón. Entonces, tenemos que tener seguras de que no va a tener hepatitis y le voy a dar tratamiento antituberculoso, ¿no? Si no, adiós soy hígado. Ya. Prueba, entonces se le hace su perfil hepático de control para el cambio ya de la segunda fase, ¿ya? Le hago su radiografía de tórax, le hago su vacío, que he dicho que mensual es la visceroscopía, y le hago todas las evaluaciones por todo otra vez los que lo vieron la primera vez. Ya. ¿Por qué no le hago la radiografía de tórax antes? Aquí. Porque no va a haber ningún cambio. Una radiografía de pulmones no va a haber ningún cambio de mejoría si es que antes del mes. Si no, a los 2 meses le da, ¿ya? Más seguro. No es como una neumonía que le puede hacer los 5 días. Ya veo si limpió o no limpió. Esta no va a haber ningún cambio. Y cumpliendo ya
para terminar su tratamiento, que es el sexto mes termina, ¿no? Entonces se les vuelve a pedir ¿cómo se llama? Su prueba de sensibilidad rápida, su supuestita prueba de embarazo de los adolescentes, su vaciloscopía de control, su cultivo de esputo, o sea, le hago todo eso y toda la evaluación de todos los demás. Entonces, esa manera de seguir cuando vienen por control por consultorio, porque eso lo van a hacer por consultorio. Adelante, siguiente. Cuando tenemos un RAFA, hacemos el reto de sensibilización. Entonces, tenemos la probabilidad de los medicamentos, identificamos cuál es el fármaco causante del RAFA y reiniciamos la medicación, ¿ya? Sin el medicamento ese. Cambiamos. Siguiente. ¿Cuándo utilizamos corticoides? Los corticoides los utilizamos en la meningocefalitis TBC, en la TBC miliar, otra vez entre todos los que lloran, ¿no? Menos la miliar, que es la grande. La pericarditis del grave pleural, la TBC lo bloquea cuando el ganglio obstruye la vía aérea, o sea, hay un ganglio enorme, y está obstruyendo la vía aérea, por eso va a tener sibilantes, pues, y va a aparecer asma. Formas graves tóxicas, ¿cómo damos una corticoterapia? De 1 a 1.5 miligramos por día de la prednisona o su equivalente, por 2 a 4 semanas, seguida de una disminución gradual. Nunca se corta de golpe, siempre hay que disminuirlo poco a poco. ¿Cuánto disminuimos? 30% de su dosis por semana, hasta llegar a su suspensión. La dexametasona también podemos utilizarlo, utilizamos 0,3 miligramos por día cada 6 horas, por 14 días y después retirar gradualmente. Siguiente. ¿Cómo hacemos la prevención? Entonces tenemos que interrumpir la cadena de transmisión. Entonces tenemos que hacer el tratamiento al bacilífero, ¿ya? Y protección al susceptible. Entonces tenemos que ver que esa persona que está ahí, que le contagió, tiene que seguir su tratamiento. Y protección al susceptible mediante la BCG y la quimioprofilaxis. Bien. Entonces detectamos al sintomático respiratorio causante y detectamos al bacilífero. Siguiente. La quimioprofilaxis. El objetivo es prevenir la enfermedad tuberculosa. Entonces a todos los contactos hay que darle quimioprofilaxis. Isoniazida, 10 miligramos de peso por 6 meses en una sola toma al día. A los que están infectados por VIH se le da 12 meses, o sea, más tiempo. Eso se reparte gratuitamente a todos los centros de salud. Eso es lo que estaba fallando, ¿no? Porque estamos fallando en el control estaba en el segundo plano, que no estamos llevando bien esta quimioprofilaxis. Segundo. Ya. Entonces, el contacto de 0 a 14 años, todo contacto, debe pasar por consulta médica. Si el médico ve que es sano, se le inicia la quimioprofilaxis. Si sospecha de tuberculosis, le hará todos los exámenes, criterios físicos, le tomará su radiografía, todos los análisis. Y si se confirma la tuberculosis, inicia el tratamiento antituberculosis. Si se descarta la tuberculosis, le inicia la quimioprofilaxis. Por 6 meses, salvo si tiene VIH, ¿no? Que son un año. Siguiente. Y diríamos, y si este es un MDR y es la isoniazida es resistente, entonces ¿qué le doy para la quimioprofilaxis? Sí existe, el levofloxacino. ¿Ya? El levofloxacino, entonces ahí tenemos las dosis y tiene que ser controlado por dosis nutricional. Entonces no los dejan porque no tienen resistencia a la isoniazida y a sin darle quimioprofilaxis. Siguiente. También hay que hacer educación sanitaria, es importante esto, para evitar que la propagación del que siga el círculo entre la familia. Y la bioseguridad, acá por ejemplo no hay bioseguridad, ¿no? El paciente tuberculoso tiene que estar con su máscara, ¿ya? Su máscara. Ya, siguiente. Y también la enfermera yo lo pondría. Yo me pondría eso. Ahora como se ve que la tuberculosis en todo lado. Criterios de cáncer, TBC congénita. ¿Cómo es la TBC congénita? Cuando el niño está dentro del útero de la madre,
la sangre pasa de la madre al niño, ¿no? A través de la placenta, ¿ya? Entonces el niño casi no trabaja nada, la madre trabaja para el niño como un agregado en su circulación, ¿no? Entonces la sangre pasa a la placenta, de la placenta pasa por la vena umbilical a el hígado del niño. Del hígado del niño se distribuye por la vena cava superior al corazón derecho, ¿no? El corazón derecho, por ejemplo. El corazón derecho tiene todavía el agujero oval, se pasa al izquierdo, sigue ¿no? su camino. El izquierdo trabaja un poquito, lo bombea y ¿a dónde qué tiene acá? ¿Qué persiste en el niño? El conducto arterioso permeable, que pasa al pulmón. Y la otra pasa a la aorta del niño y a la circulación general. Y regresa otra vez lo que es la sangre al hígado, ¿no? Y de ahí pasa otra vez a la placenta, que trabaja la madre. ¿Ya? Entonces, si la mamá está tuberculosa, ¿dónde se va a implantar primero el vacío? ¿Quién dice? ¿Primero a dónde? A la placenta. Después de ahí, así. ¿Ya? No vamos a encontrar primero el pulmón, pues. Ya, primero va ahí. Entonces, los órganos de ahí son los primeros en dañarse. Pero si el niño se contagió cuando nació, o sea, tenía el canal con tuberculosis, todo el canal con tuberculosis, una vaginitis tuberculosa, ahí sí se va a ir por pulmones, ¿no? Porque ya el chico ya respira, ¿no? Directo va a ir a pulmones. El chico ya está respirando para empezar. Entonces, ahí sí se va por pulmones. Ambas son TBC congénitas. Entonces, para determinar si es una TBC congénita, Cantwell dijo estos 4 criterios. Tiene que ser una TBC que aparezcan síntomas en la primera semana de vida. Tiene que tener un complejo primario o granulomas calcificantes hepáticos. ¿Ya? Tiene que haber una infección tuberculosa placentaria, por eso que hay que guardar la placenta y estudiar, ¿no? Estudiar. Debe haber transmisión postnatal descartada mediante investigación exhaustiva de los contactos. Entonces, por ejemplo, si aparece, ¿hasta cuándo puede tener? Hasta la semana de vida. Si viene un niño de 7 días y tiene sintomatología que me hace sospechar en TBC congénita, tengo que descartar esto. A todos los contactos, hasta la enfermera le hago de análisis a ver si tiene BK. Porque a lo mejor la ha contagiado por esos 7 días. ¿Ya? Entonces, de todas maneras hay que cumplir con los 4 criterios. Siguiente. Las manifestaciones clínicas de la TBC congénita son inespecíficos. Incluyen que el niño está con hiporexia, fiebre, irritabilidad, pérdida de peso, tos, dificultad respiratoria, hepatosplenomegalia, linfadenopatía y distensión abdominal. El hígado está consultando, no vamos a perder bien panzoncito, que es grande el hígado, ¿no? ¿Ya? Y el niño, ven ustedes, ese niño no se ve bien y no gana peso. ¿Ya? En el examen de laboratorio en específicos, entonces, las tasas de infección ácido resistente de BK, que haces un BK en contenido gástrico, te sale positivo. Y si le haces, y la PCR también es positivo. Entonces, eso, de todas maneras, tienes que mandarle a hacer la PCR, aunque es muy poquito. Pero si ya tienes BK positivo y todos los otros antecedentes de la madre con tuberculosis, entonces ya puedes pensar en una TBC congénita. Siguiente. La radiación pulmonar, ¿qué vas a ver? Si es que fue de la otra que aspiró, nódulos biliares difusos, imagen similar a la neumonía difusa, bronconeumonía, TBC de ganglios ciliares, derrame, etc. La radiografía abdominal, va a haber hepatomegalia, un esplenomegalia, también puede infectarse los ganglios mesentéricos, entonces va a haber una adenomegalia mesentérica, y la radiografía de cráneo, una disminución de la densidad del parénquima cerebral. Puede llegar hasta meningitis TBC. Puede llegar hasta ahí. Si es bajo sangre. ¿Ya? Siguiente. Entonces acá vemos. Es el pulmoncito. ¿Qué ven acá? Eso está con la flechita.
¿Ven? Algo así como millar los puntitos, son pequeños granulomas. Acá, en el hígado, está grande, y ahí también esos puntos medio opacos son granulomas. Entonces, eso se ve en una TBC congénita. Siguiente. Entonces, seguimiento de un hijo de madre con TBC sensible. El recién nacido con hijo de madre TBC sensible. Entonces, voy a hacer el diagnóstico o descarte de TBC congénito. Si es una madre sin evidencia de enfermedad, entonces, ¿qué debo hacer? El tratamiento profiláctico como se ha nacido. Entonces, que ahí dice que sepa ver los porque son pequeñitos. ¿Ya? Entonces, inicio con isonacina. Control al mes y luego cada 3 meses hasta los 2 años. Le colocamos después la PPD. Entonces, para ver si está con enfermedad activa o sin enfermedad activa, si está con enfermedad sin enfermedad activa, de completo el tratamiento profiláctico. ¿Cuánto tiempo era? 6 meses. Y después lo puedo vacunar. Después no hay que vacunar. El BCG es atenuado. ¿Es vivo? Es vacío vivo, entonces le está echando más vacío. ¿Ya? Y si tiene un diagnóstico de TBC congénita, entonces inicio el tratamiento. Inicio todo el tratamiento, pero tiene que ser por el tiempo prolongado, así como hemos empleado, ¿en cuál hemos empleado 12 meses en el A? Millar, ¿no? Sí, en la millar hemos empleado 12 meses de tratamiento. En el VIH eran 9, 2, 7. Entonces completamos el tratamiento y recién vacunamos recién. Eso es como se debe proceder en un niño de TBC. Bueno, les digo que a veces nos llegan más allá la vacunamos. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta de que era una TBC congénita, pensaban que era una sepsis. Lo vacunaron. Y yo digo que les digo lo que es feo. Saquen una barrera de tórax. ¿Y dónde está su mamá? Está en UCI. ¿Por qué está en UCI? Dice que tiene una meningoencefalitis, que era una meningoencefalitis TBC, y tampoco se dan cuenta. Así se hagan las cosas. Ya, siguiente. Pensaba que era bacteriana, y era. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, a ver, bueno, esto es para la aplicación del cuestionario, eso lo ponía cuando estaban virtual. A ver, la aplicación BCG puede ser causa de TBC congénita del recién nacido con madre TBC positiva. Ya, no es congénita. No es congénita. No es congénita. No, las respuestas no. Siguiente. Esta es la biología. La siguiente. Muchas gracias. Esta es